Arrancó Breve, es el nuevo sistema de pagos que permite transacciones inmediatas sin costo y sin importar el banco. ¿Cómo funciona? ¿Cómo obtener las famosas llaves? Ya lo miramos. Dolor en Bogotá, una niña de 4 años al parecer cayó por el balcón de un edificio. Fue llevada de urgencias a un hospital, pero lastimosamente falleció. Hay dolor e indignación en Medellín. Una niña de 13 años fue asesinada con arma blanca en una riña. Un triste caso de intolerancia grabado por cámaras. La policía aprendió a 2 menores, al parecer involucrados en el homicidio. Ya había sido condenado por asesinato y había pagado pena el ladrón que cometió un fleteo contra un policía en Bogotá. El uniformado reaccionó y mató al cómplice. Conocimos la audiencia. Más del escándalo por los mantenimientos de los helicópteros Mi-17 varados, que según la Contraloría tienen en riesgo 16 millones de dólares. Conocimos un documento de aviación del Ejército en el que solicitaba declarar el incumplimiento del contrato. Sigue la controversia por las palabras del presidente Petro, quien dijo que el soldado Carlos Mejía se quitó la vida por amor y que su muerte es usada por la extrema derecha. En A lo que vinimos, hablo con don Luis Carlos, padre del uniformado. Le pide respeto al mandatario. Ya nos vemos. Arranca la semana de receso y los líos en la vía al llano no paran. ¿Cuándo van a abrir la carretera? ¿Quién responde? La gente, los gremios y especialmente los transportadores exigen soluciones. Comenzó la semana de receso y se espera que lleguen unos 96.000 turistas a Cartagena, de los cuales 20.000 seguramente visitarán las Islas de Rosario o disfrutarán de un paseo al atardecer por la bahía. Planes que siguen consolidando a La Heroica como el destino favorito de los colombianos. Avanzan las negociaciones en Egipto entre Israel y Hamás, moderadas por Estados Unidos. Se espera que hoy se den los primeros resultados de este diálogo. En minutos les contamos los detalles. Marcando gol el día de su cumpleaños, Kenner González abrió el camino de Colombia para la clasificación de la selección a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Nuestra CL enfrentará a Sudáfrica el miércoles con la transmisión de Fútbol RCN. Colombia inicia aquí en Plano, Texas, el plan de trabajos y de preparación para enfrentar el próximo sábado a la selección de México. Atención que el técnico de la selección nacional acaba de confirmar que por lesión Jerry Mina se perderá el compromiso y en su reemplazo el técnico Lorenzo convocó a Willer Dita del Cruz Azul de México. Y en la información del entretenimiento, Noviembre, la película que ilustra la toma del Palacio de Justicia hace 40 años. Un elenco de lujo revivió los momentos más importantes de este suceso histórico en nuestro país. Los espero con esto y mucho más al final de la emisión. ¿Usted quién le dijo que yo necesitaba la ayuda de ustedes? Nosotros le recomendamos apresurar. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Estamos al lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Jessica. Así es, Inés María, televidentes, desde hoy empieza oficialmente el nuevo sistema de pagos inmediatos Breve. Es la nueva forma de enviar y recibir dinero de una manera ágil. La herramienta del Banco de la República para hacer transferencias en tiempo real y sin ningún costo. Miren, ya hay 82 millones de llaves inscritas y, por supuesto, surgen muchas dudas entre las personas. ¿En qué banco debo tener mi cuenta? ¿Cómo hago para abrir una llave? Estas y muchas más preguntas las resolvemos en el siguiente informe. 84 millones de llaves están registradas en el sistema de pagos inmediatos Breve. El 52% de esas llaves están asignadas a depósitos de bajo monto, es decir, a aplicaciones como DaviPlata, Dale y Nequi, y el 46% a cuentas de ahorro.
Durante los últimos meses se han podido hacer las vinculaciones, a tener la llave, y eso ha llevado a unos resultados realmente impresionantes. En 2 meses y medio, más de 32 millones de personas, entre personas naturales, personas jurídicas, han obtenido y registrado su llave en el sistema financiero. Desde las cooperativas de ahorro y algunos fondos de empleados también se pueden hacer transferencias. 140 entidades de este sector están enlazadas a Breve. Podremos hacer una transacción en tiempo real, de manera inmediata, con cualquier organización del sistema financiero en nuestro país. No hay fecha límite para registrar su llave y tampoco es obligación, pero la ventaja es que el sistema permite pagar desde su entidad a cualquier otra. ¿Qué debes hacer para utilizar las llaves? Lo primero es ingresar a tu banco y registrar tu celular, tu cédula, tu correo o un código alfanumérico para poder enviar y recibir. Desde Lulo Banco estamos listos para operar. En promedio, cada cliente tiene 2 llaves registradas. Con esta información en detalle, ¿qué tal si pasamos a la práctica para entender cómo funciona este nuevo medio de pagos y transferencias? Juan David Galindo nos cuenta cómo es el paso a paso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es bastante sencillo y les voy a explicar precisamente ese paso a paso, no solo de cómo registrar estas llaves, sino también de cómo utilizarlas. Lo primero y lo más fácil, por supuesto, es tener la aplicación de su entidad financiera en su celular. Recuerde que puede ser un banco, o puede ser una billetera digital, o puede ser incluso una financiera de lo que es bajo monto. En su aplicación le tiene que salir el botón en el inicio prácticamente que dice Breve o que dice tus llaves. Ahí pues vamos a ingresar a este botón. Ya en este botón nos dan varias opciones, que es enviar dinero o incluso también el tema de registrar las llaves. Al momento pues de registrar las llaves, lo que esta aplicación nos va a dar también son nuevamente varias opciones, y es que usted puede registrar sus llaves de distintas formas, utilizando el número de su celular, utilizando un documento de identidad, utilizando su correo electrónico o creando como tal lo que es un usuario alfanumérico, o sea, una mezcla entre números y letras. Entonces, usted escoge precisamente cuál de las 4 quiere utilizar. ¿Y esto para qué? Entonces, cuando le vayan a enviar plata a usted por medio de las llaves, usted lo que tiene que entregar es lo que registró. Si registró su celular, pues su número de celular, o si registró su cédula, pues efectivamente su número de cédula. Hay que decir y recordarle a la gente que usted puede registrar varias llaves en una misma entidad financiera o varias llaves en distintas entidades financieras, una en un banco, una en una billetera digital, etcétera. Pero entonces miremos ahora es cómo enviar el dinero. Ahora, volvemos al botón de Breve que vimos al inicio en la pantalla de la aplicación. Ahora le damos enviar con llaves. Allí lo que nos va a pedir la aplicación precisamente es colocar el nombre de la llave. Entonces le vamos a preguntar a la otra persona, ¿cómo es su llave? Le va a dar su número de teléfono, su correo, su cédula o su usuario alfanumérico. Y lo colocamos precisamente acá. Acá colocamos precisamente ese número de la llave. Le vamos a dar seguir. Ahí salen incluso los nombres o las iniciales de los nombres de esa persona que tiene la llave registrada. Y posteriormente nos va a pedir el monto que queremos entregar. Algunos de los principales beneficios es que esto es inmediato. Ya no tiene usted que esperar cuando va a hacer una transacción de un banco a otro banco diferente 3 días sin registrar la cuenta, para nada. Esto llega inmediato, funciona 24/7 y es pues por supuesto bastante seguro. Por el momento yo me despido y ustedes tienen mucha más información. Juan David, muchas gracias. Cambiamos ahora de tema porque una tragedia vive una familia en Engativá. Una pequeña de solo 4 años cayó desde el 10º piso de un edificio residencial. Al parecer estaba sola en el apartamento. Bueno, Leison, ¿qué más sabemos de este terrible caso? Adelante, buenas tardes. Mire, buenas tardes. Sin duda es un caso doloroso que toca el corazón de esta familia y también el sentimiento de aquellos residentes que están aquí en la localidad de Engativá. Pues justamente el reporte llega sobre las 6 de la mañana cuando pues se percatan de la caída al vacío de esta menor de tan solo 4 años. Allí llaman inmediatamente a las autoridades y también llaman
a los paramédicos quienes asisten aquí al punto y se llevan la menor gravemente herida al hospital de Engativá. Allí informan que lastimosamente falleció 20 minutos después de su llegada en medio de la reanimación y el intento médico por salvarle la vida. Ahora las autoridades, en cabeza de la policía y el CTI de la Fiscalía, pues realizan las investigaciones correspondientes por este lamentable caso. En medio de toda la comunidad y pues también la familia pues se encuentra allí en el hospital esperando pues información al respecto, y también lo que nos dice el hospital es por medio de un comunicado lo que se viene conociendo hasta el momento y cómo fue la atención de la menor. Hacia las 7 a.m. se traslada la ambulancia del CRUE. Ingresó al servicio de urgencias del hospital de Engativá una paciente menor de edad en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura. El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención realizando maniobras de reanimación sin resultado favorable. Al declararse el fallecimiento se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud. Mire, las primeras versiones mencionan que la menor de 4 años se encontraba sola en el apartamento y que al parecer uno de sus familiares, dicen que es su mamá, había salido un momento a hacer una diligencia y cuando regresa es que se percata de este lamentable caso. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta trágica noticia aquí en la localidad de Engativá. Ustedes continúen con más información en Noticias RCN. Jason, gracias. Buenas tardes también. Aquí en Medellín hay un caso doloroso, pero se trata de un crimen. Una niña de 13 años fue asesinada con arma blanca y hay 2 menores aprehendidos. Esto en medio de una riña. El doloroso caso de intolerancia quedó registrado por cámaras de seguridad. Detalles. Sara Agudelo, buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Estamos hablando de Valentina Rodríguez, de tan solo 13 años. Voy a contarles qué fue lo que pasó, porque precisamente estamos en el lugar de los hechos, específicamente en el barrio Manrique, Comuna 3 de Medellín. Desde la parte de atrás, allá muy cerca a la UA, también conocida UA Manrique, venían peleando varios menores de edad justamente por esta calle. Toda la calle la atravesaron en medio de esta riña y justamente cuando llegaron a esa esquina que ustedes están viendo en este momento en pantalla, uno de los menores atacó a la menor de 13 años, causándole la muerte. El cuerpo de la niña quedó ahí tendido justamente en plena vía pública. Uno de los menores fue aprehendido y otro se presentó horas después, confesando lo que había hecho. Domingo, cerca de la medianoche, la cámara primero registra a 2 jovencitas que persiguen a otros adolescentes, luego regresan y protagonizan la triste escena. La menor, de 13 años, agrede a otro menor de 16 años con un puñal, luego llega otro joven de 15 años, también armado, y le causa una lesión en el pecho que en instantes le produce la muerte. Habitantes del sector manifiestan que se trató de un caso de intolerancia extrema y al parecer entre personas conocidas. Venían los peladitos pues como jugando pues ahí, y que uno le decía, pasó primero la peladita con la amiga, que no, métasela, y vienen los peladitos corriendo, también con amigos de ella, y que no, métasela, y que llegó el pleito y la metió y salió corriendo aquí para arriba. Uno de los involucrados sufrió una lesión menor en una mano. Las unidades policiales ubicaron al presunto responsable del homicidio en la unidad hospitalaria, en donde se adelantó su aprehensión. El otro sospechoso se presentó minutos después en una estación de policía de la zona. Es de resaltar que en este lugar se presenta otro menor de edad en compañía de su apoderado, quien también habría participado de estos hechos. La policía analiza este y otros videos y recopila testimonios para establecer qué desencadenó este triste episodio de violencia. Conocimos la audiencia de imputación de cargos del presunto responsable de un caso de fleteo a un policía en Bogotá. El hombre ya tenía una condena por homicidio. Durante los hechos, el uniformado disparó contra uno de los asaltantes y lo mató. Él es John Mancera, para la Fiscalía un peligroso delincuente ya reconocido en el mundo criminal, pero la opinión pública supo de él hasta este sábado, cuando en plena avenida 68, junto a otro de sus cómplices, abordaron a un policía activo para robarlo. Allí fue abordado de manera sorpresiva por 2 personas a bordo de una motocicleta. Una, que es usted que conducía esa motocicleta, es decir, usted, señor John Ricardo.
En medio de las audiencias a las que tuvo acceso Noticias RCN, el fiscal narró el atraco en el que iban a quitarle una cadena y un celular al uniformado. Y defendiéndose, lesionó a uno de sus atracadores. Uno de ellos falleció en el sitio. Lo intimida y le dice que le entregue todo lo que tenía o lo mataba. Empezó a despojarlo de sus pertenencias, mientras el señor John Ricardo Mancera Cuesta, es decir, usted, en la motocicleta los encerraba y le decía a su compañero que si no soltaba, que lo matara. El defensor compartió el argumento de la flagrancia por el que se decretó la legalidad de la captura. Que comparte los argumentos que ha esbozado frente a la flagrancia. Informan pues que el mismo se encontraba siendo intervenido médicamente. En medio de la diligencia, la juez reveló que este hombre ya tenía una condena por homicidio y porte de armas. ¿Qué está haciendo la justicia con los reincidentes? Y desesperados están los habitantes del sector de La Macarena, en el centro de Bogotá, por los piques ilegales. Y es que en medio de esta peligrosa práctica, la comunidad se enfrentó con algunas de las personas que lo estaban practicando este fin de semana. Ahora están denunciando que están recibiendo amenazas. Recorriendo los barrios que colindan la avenida Circunvalar entre las calles 19 y 34, observamos que se ven de esta manera. No más piques. Es el clamor de la ciudadanía. El fin de semana el tema rebosó la copa. Hay comunidad que ya también se siente y ha sido amenazada por salir en medios, por hacer los plantones, por ir a las entidades. Los inconvenientes de orden público se generaron en medio de un operativo de la policía en La Macarena. El total fueron 5 agentes de tránsito heridos, 15 personas llevadas al centro de traslado por protección y 11 motos inmovilizadas. Queremos enviar un mensaje muy claro a todos los conductores. Respetar las normas de tránsito no es opcional, es una obligación. En diálogo con el comandante de la Policía de Tránsito, afirmó que son 3 las zonas más afectadas: la avenida Circunvalar, la calle 26 y la avenida Boyacá con calle 170. Este año se han generado 151 operativos, dejando 1.450 comparendos y 318 vehículos inmovilizados entre motos y carros. Ese también es un llamado para que el Congreso de la República genere nueva legislación al respecto y que podamos tramitar medidas como la sanción de retiro completo de la licencia de conducción. La comunidad del sector de La Macarena, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, le pide a las autoridades un operativo especial los fines de semana con el fin de prevenir estos hechos. Y en otras noticias conocimos el informe del Ejército en donde le alerta al Ministerio de Defensa sobre los constantes incumplimientos en el contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Diana Coronado, buenas tardes. ¿Cuál es esa empresa que estaría incumpliendo? ¿Cuáles son esos nuevos hallazgos que encontramos? Adelante. Pues vea, Jessica, televidentes, buenas tardes. La empresa se llama Berthold System, que firmó el pasado mes de diciembre de 2024 con el Ministerio de Defensa. Las implicaciones son varias, pero solamente le voy a nombrar aquí 2. Una, efectivamente se hizo el mantenimiento de 13 Mi-17, pero de forma parcial. Otros 13 Mi-17 que se mantienen ahí en el hangar de Tolemaida y a los que se les tiene que hacer un mantenimiento completo, eso se le llama overhaul, pues lamentablemente a la fecha se ha incumplido. Es un documento de 86 páginas, firmadas por el teniente coronel Isaac Ortega de Aviación Ejército y entregado en las manos del Ministerio de Defensa. Uno de los tantos problemas que dice este documento es que la fecha de la póliza, que evitaría el detrimento patrimonial porque ya se hizo un anticipo de $16 millones, pues vence en la misma fecha de terminación del contrato, es decir, el próximo 15 de noviembre. Este es el documento de 86 páginas, conocido en exclusiva por Noticias RCN y que emitió Aviación Ejército el pasado 28 de agosto. Está firmado por el teniente coronel Óscar Ortega en calidad de supervisor del contrato que hizo el Ministerio de Defensa con la empresa Berthold System, encargada del mantenimiento de los helicópteros Mi-17 desde diciembre de 2024. Por medio del presente documento me permito solicitar que bajo el marco de sus competencias se dé inicio al trámite administrativo señalado por el legislador para lograr la declaratoria de incumplimiento durante la etapa de ejecución del contrato. Aunque a esa fecha ya se había emitido el pago del 50% del contrato, es decir, de $16 millones. Entre tantas especificaciones técnicas, hay plazo de entrega hasta el 15 de noviembre de 6 requerimientos: el overhaul de los Mi-17, extensión del servicio de 3 Mi-17, el mantenimiento de motores, overhaul de componentes, adquisición de repuestos.
A la fecha ha habido cumplimiento de mantenimiento parcial de 3 helicópteros, pero el overhaul, es decir, mantenimiento completo de otros 3 Mi-17 no se ha cumplido. Lo grave del asunto es que las pólizas que podrían responder para evitar un detrimento patrimonial también vencen en la misma fecha que se da por terminado el contrato, es decir, el 15 de noviembre. El contratista tiene una postura muy diferente a la del Ministerio de Defensa. Para él ya se cumplió con el 80% del contrato y el faltante se debe a presuntas negligencias de la cartera de defensa. Pues el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mostró su preocupación por lo que está pasando con el contrato. Carol Galindo, ¿qué dijo el funcionario? Así es, Inés María, muy buenas tardes. Pues el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que sí hay un riesgo de que se incumpla totalmente este contrato que buscaba hacerle mantenimiento, o que busca, porque actualmente está vigente, hacerle mantenimiento a estos helicópteros M-17. Asegura que además de que esté en riesgo que no se termine este contrato, también está en riesgo que por el momento no hay otra flotilla que pueda asumir la logística que iban a asumir estos M-17 y que por ahora pues las fuerzas militares mantienen sus labores logísticas con los Black Hawk. También aseguró que es necesario que se evidencie si se va a continuar y a cumplir con este contrato. Si bien es cierto, de los 6 helicópteros, 3 de ellos los colocaron a volar en el primer semestre, se evidencia claramente que en este momento la información que tenemos es que está en riesgo la ejecución del contrato y por eso estamos adelantando todos los procesos que nos permite la ley. Lo grave aquí no es solamente que este contratista incumpla con un contrato que se pactó, sino lo más delicado es que no tengamos la capacidad para mover toda la logística que iba a mover estos helicópteros. Si no cumple, pues hay que sancionarlo, hay que terminar el contrato e iniciar uno nuevo. Y el plan alterno es soportar aún más esa capacidad administrativa con los helicópteros UH-60 Black Hawk. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se refirió al atentado que se registró en Arauca y que dejó un soldado asesinado y 6 más heridos. Aseguró que los 6 heridos ya están fuera de gravedad y confirmó que fue el Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN, el que perpetró este trágico hecho. También se está ofreciendo una recompensa de más de 200 millones de pesos para que se conozcan los responsables directos de este trágico hecho. Fue el cartel del ELN, lamentablemente nos asesinaron a un soldado, 6 más están heridos, están fuera de peligro, es la información que tengo. Fue ejecutado por ese cartel narcoterrorista que no tiene voluntad de paz, no ha mostrado voluntad de paz y durante toda su existencia podemos simplemente confirmar que es un grupo que le hace daño a Colombia. A esta hora en el Ministerio del Interior se está desarrollando una reunión con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y las fuerzas militares precisamente para analizar los riesgos que pueda haber en época electoral. Por supuesto, nosotros estaremos al tanto del nuevo pronunciamiento que se haga por parte del gobierno referente a los hechos de violencia que se registre en el país. Jessica, ustedes tienen más información. Así es, muchas gracias. Precisamente hablemos de este atentado en Arauca, porque es que en menos de un año nuevamente la base militar de Puerto Jordán en Arauca fue blanco de los criminales. Miren, este nuevo ataque con morteros cobró la vida de un soldado y 6 más resultaron heridos. Esta imagen deja ver la magnitud de un nuevo ataque a la base militar en Puerto Jordán, Arauca. La afectación fue en este alojamiento. Quedaron paredes destruidas y escombros por todo lado. Logré hablar con un par de soldados que estaban en tránsito para el hospital de la Orivaquía en Yopal. Los soldados estaban algo impactados por la onda explosiva. El ELN se habría ubicado para lanzar los artefactos aproximadamente a 1.2 kilómetros de la base. En este momento es el ELN y las disidencias de la FARC también se convirtieron en un cáncer que hicieron metástasis aquí en el departamento. Por eso todas las autoridades estamos trabajando de manera conjunta. Según las autoridades, alias Cheo estaría detrás de estos hechos y sería el responsable de coordinar varias acciones violentas en Arauca, Tame, Saravena y Fortul. Hemos tomado medidas con las autoridades locales para ofrecer recompensas que nos permitan dar con los responsables de este cobarde ataque.
Sin embargo, las autoridades locales aseguran que no es suficiente con un despliegue militar. Ya muchos años de guerra, de confrontación armada y muchos años de diálogos que nunca llegan a nada. En lo corrido del año, el ejército ha neutralizado 128 ataques. De estos, 23 han sido materializados. La Inspección General está en la zona para verificar la situación y determinar si existieron fallas en la seguridad. Bueno, hace unos días ocurrió un lamentable hecho en el batallón móvil de Pailita Cesar. El soldado Carlos Mejía apareció muerto. El ejército señala que el uniformado se quitó la vida. El presidente Petro generó controversia por los mensajes que ha expresado sobre este caso. A lo que vinimos, saludo a esta hora a don Luis Carlos Mejía, padre del uniformado. Don Luis Carlos, un abrazo solidario, buenas tardes, bienvenido a Noticias RCN. Buenas tardes, señorita Joana. Muy amable. Amable usted por recibirnos en esta entrevista, don Luis Carlos. ¿Qué información oficial le ha dado el Ministerio de Defensa o el Ejército Nacional frente al caso, frente a la muerte de su hijo? Señorita Joana, mire, referente a la información oficial, no tengo yo un documento y lo que me dicen es que él salió de guardia, se reunió ahí con los cursos, es el dialecto que ellos manejan, se retiró después de un rato, dijo que iba para el baño y al rato escucharon la ráfaga de tiros y ya después cuando fueron encontraron su cuerpo sin vida. Esa es toda la información que yo tengo. Don Luis Carlos, ¿por qué el presidente Petro termina hablando de la muerte de su hijo? Diciendo palabras textuales, y las tenemos aquí. Es un soldado que se suicidó por amor. Amaba a la novia y se mató por ella. No compitió como nos toca a los hombres, por la mujer, con otro quizás con más dinero. Y además ya le mete un tinte político. Dice que la muerte del soldado, de su hijo, es usada por la extrema derecha. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Qué piensa usted, don Luis Carlos? La verdad no entiendo por qué el presidente utilizó la muerte de mi hijo para defenderse él políticamente de gente que lo atacaba, pero de mi boca no salió una palabra para indulgarle culpas a él. Mire, yo le soy honesto, a mí si algo me tiene triste y dolido de todo este episodio, aparte del hecho en sí que es muy doloroso, yo eso no se lo deseo a nadie en la vida, perder un hijo de esta forma. Es la manera burlesca, el trato burlesco que el presidente le dio a la muerte de mi hijo. Él no tenía ningún derecho. Él no le asistía ningún derecho de violentar nuestra intimidad. No, yo no sé si del ejército le dieron alguna información, qué cosas le dijeron. Si a él lo atacan políticamente, yo no, imagínense, yo me encuentro ahora en una controversia con el presidente de la República por un hijo que yo acabo de enterrar, que tiene una mamá, tiene unos hermanos que están destrozados, que no encuentran una razón porque mi hijo vino hace 15 días y vino alegre, vino contento. Ya para terminar, porque sabemos que está pasando por unos minutos de mucha nostalgia frente a este caso. ¿Qué le pide al ejército? ¿Qué respuesta le pide usted al gobierno, al ejército, al ministro de Defensa? Que se esclarezca a profundidad qué fue lo que realmente pasó con mi hijo. Nosotros extraoficialmente tenemos información que murió por una ráfaga de disparos, entonces yo no sé de criminalística ni de estos temas, pero como una persona que se suicida se alcanza a pegar varios disparos. Don Luis Carlos, le reitero, seguimos acompañándolo y ojalá se conozca toda la verdad frente a la muerte de su hijo. Gracias, buenas tardes. A usted, Joana, muy amable.
12 del día, 57 minutos. Es hora de revisar todo lo que ocurre en nuestras regiones y empezamos en Pasto, porque allí falleció una mujer tras complicaciones derivadas de un procedimiento estético que se habría practicado en una clínica de garaje. La mujer fue trasladada al hospital universitario, sin embargo, los esfuerzos médicos no fueron suficientes y falleció. Saludamos a Sebastián Yepes. Sebastián, exactamente qué procedimiento se sometió esta mujer y qué ha pasado con este establecimiento. Buenas tardes. Ingrid, ¿qué tal, televidentes? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, esta mujer habría decidido realizarse una cirugía estética en una clínica de garaje en el barrio La Carolina. La mujer fue identificada como Jimena Sánchez, de 34 años, comerciante, quien habría acudido a este establecimiento para realizarse una abdominoplastia. Según la información proporcionada por las autoridades, es que se realizó el allanamiento, pero no se encontraba ninguna persona, por lo cual por ahora no hay capturas. El Instituto Departamental de Salud de Nariño pues nos ha informado que estas complicaciones derivaron de una cirugía de una abdominoplastia, lo cual obedece al parecer a una sobredosis de anestesia y también algunos tromboembolismos. A pesar de los esfuerzos médicos, la mujer falleció. Es un hecho lastimoso que en este momento sabemos que la persona que fue sometida a una cirugía plástica, primero por un personal que no tenía las competencias y segundo, de manera clandestina en una casa de habitación. La señora es una persona de género femenino de 34 años de edad. Hablamos con la doctora Ana Belén Artaga, directora del Instituto Departamental de Nariño, quien ha hecho ese llamado a la comunidad a únicamente a realizarse estas cirugías estéticas con especialistas en este tipo de procedimientos y en establecimientos legalmente avalados para estas operaciones. Es la información que registramos desde la capital nariñense. Siga usted, Juan, con más noticias RCN. Sebas, gracias. Buenas tardes. Vamos ahora a Bucaramanga, donde reportan que hay más de 60 personas damnificadas por un incendio que destruyó 12 viviendas de madera en el barrio Sarabanda. Y allí, acompañando a la comunidad, se encuentra Cristian Díaz. Panorama hasta ahora, Cristian. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Noticias RCN con la comunidad y los habitantes del barrio Sarabanda por este terrible incendio que generó afectaciones en más de 12 viviendas de madera. A esta hora la comunidad se unió para precisamente reunir todos esos palos que quedaron completamente calcinados de estas viviendas de madera que resultaron gravemente afectadas, completamente destruidas en el barrio Sarabanda. Otras 8 viviendas juntamente aledañas también quedaron afectadas. Valesca es una de las afectadas por el grave incendio que consumió 12 viviendas de madera en el asentamiento humano de Sarabanda. Es madre cabeza de hogar y aunque sus 4 hijos salieron ilesos de la emergencia, tuvo que pedir ayuda a sus familiares para que les dieran hospedaje. Que nos íbamos a esperar a acostarnos y tenernos que levantar por allá a las 4 corriendo a apagar esas llamas. Nadie la apagaba, eso estaba muy alto. Pasaba a las casas esas llamas. En el barrio no ha sido posible restablecer el suministro eléctrico por los daños en las redes de energía, que quedaron completamente destruidas, así como las viviendas y los hogares de estas familias que hoy se unieron para recoger los escombros calcinados. Escuchamos los gritos de allá abajo que gritaban, pidiendo que la gente se levantara a ayudar a apagar las llamas, que necesitaban agua. Los damnificados piden ayuda de las autoridades para recuperar sus viviendas y enseres que quedaron completamente destruidos. Vamos a hacer las entregas de estas ayudas. Nos han donado algunos almuerzos para empezar a asistirlos con alimentación desde este momento. Las autoridades investigan qué ocasionó la emergencia. Las principales hipótesis conducen a un cortocircuito o a un incendio propagado en una colchoneta al interior de una vivienda. Y son cerca de 60 las personas que lo perdieron absolutamente todo por cuenta de este grave incendio. Las autoridades adelantan la investigación para establecer cuáles fueron las causas de esta conflagración, que por fortuna no cobró vidas humanas, pero sí dejó graves afectaciones materiales en estas 12 familias y otras 8 que también alcanzaron a sentir las fuertes llamas en el sector de Sarabanda. Información desde Bucaramanga, Santander. Cristian Díaz, Noticias RCN. Bien, Cristian.
En otras noticias, hoy comenzaron las negociaciones entre Israel y Hamás para concretar el plan de paz para Gaza de 20 puntos que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y como punto clave está la liberación de los rehenes en poder de los terroristas. Nuestro enviado especial a Israel, Juan Camilo Blanco, con todos los detalles. Buenas tardes, Juan Camilo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Los saludo desde Jerusalén. Pues mire, expectativa porque hoy se podrían dar los primeros resultados en ese diálogo que se ha instalado en el Cairo, en Egipto, entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista de Hamás. Recordemos que está siendo moderado principalmente por los Estados Unidos, por el gobierno de Donald Trump, que ha propuesto este plan de paz. Uno de los puntos claves será la liberación de los secuestrados. Hay que recordar también que hay condiciones de lado y lado. Por un lado, el grupo terrorista de Hamás pide que cesen los bombardeos en la Franja de Gaza, mientras que Israel pues exige la pronta liberación de los secuestrados. Las negociaciones con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos se desarrollan en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio declaró que las conversaciones se centrarán en la propuesta de intercambio de todos los rehenes restantes por miles de prisioneros palestinos retenidos en las cárceles israelíes. Israel, por su parte, destacó que negociará con total compromiso y determinación para asegurar la liberación de todos los secuestrados. Le informé de la postura de Israel y de nuestra voluntad de alcanzar una rápida conclusión que garantice la liberación de todos nuestros rehenes. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su Truth Social que la primera fase del plan debería concretarse esta semana. Y les pido a todos que actúen con rapidez. Seguiré de cerca este conflicto centenario. El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver. En medio de esto, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza continúa. El ejército informó que eliminó varias células terroristas, neutralizando grupos armados y desmantelando infraestructura que pretendía ser utilizada por Hamás. El día de mañana se conmemoran 2 años del ataque terrorista de Hamás aquí en Israel. Uno de los puntos más afectados fue ese festival de música Supernova. Ahí, al menos 365 jóvenes que participaban fueron asesinados. También hay unas comunidades aledañas muy cercanas a este desierto donde se desarrolló este festival. Estuvimos visitándolos, estuvimos recorriéndolo y viendo cómo hoy, 2 años después, todavía hay huellas de lo que fue ese atroz hecho. Hemos hablado con familiares de las víctimas de ese 7 de octubre. Aquí tenemos la historia. Casas destruidas, jardines en silencio, bicicletas abandonadas. En Nir Oz vivían cerca de 400 personas. Más de 100 fueron asesinadas o secuestradas en la masacre del 7 de octubre del 2023. Pablo Reutemann recorre las ruinas del kibutz, donde creció. Su madre Ofelia estuvo más de 50 días secuestrada en Gaza antes de ser liberada. Se la llevan a una casa donde ella va a pasar toda esa época, todos esos 53 días, ella la pasa sola, encerrada dentro de un cuarto a oscuras, con muy poca comida. A menos de 15 kilómetros de este punto, en el desierto de Reim, la música también se detuvo. En total fueron 365 los asesinados en el Festival Supernova aquí en este espacio. Hoy solo quedan sus fotos y sus recuerdos. Como es el caso de Keshet, quien no pudo escapar de Hamás. Fueron parados por un grupo de terroristas que se acercó al coche. Les preguntó si tienen arma con ellos y cuando ellos contestaron que no, les tiraron con la ametralladora a Keshet en el corazón y en la cabeza. Entre los escombros de Nir Oz y la arena de Reim se cruzan 2 historias marcadas por la pérdida. Y en medio de las entrevistas con Pablo y luego con Natalia, varias detonaciones se escucharon en el enclave palestino. 2 semanas antes de este día de octubre, él estuvo con amigos. Se ve que la guerra no está por terminar. Pasaron acá, por allá, camino acá y después también de vuelta. Es increíble estas... Y es que ambos concuerdan que tanto detener los bombardeos como la liberación de secuestrados debe darse de inmediato y ven con esperanza la propuesta de paz de Estados Unidos.
Mire, hay información con respecto a Manuela Bedoya y Luna Barreto, esas dos colombianas que fueron detenidas la semana pasada cuando participaban de la flotilla Global Sumut. Pues mire, ellas serán deportadas el día de mañana a Jordania. Ahí Luna se quedará con su esposo, ellos son residentes en este país. Él es un exiliado palestino, mientras que Manuela regresará a Colombia. La Cancillería y el Consulado de Colombia en Israel están acompañando todo el proceso. Por ahora está la información desde Jerusalén. Ustedes tienen mucho más en estudio. Juan Camilo Blanco, Noticias RCN. Juan Camilo, muchas gracias. 1:07 p.m. Volvemos con noticias nacionales y sobre todo regionales, porque 2 muertes más sumó este fin de semana el consumo de licor ilegal en Barranquilla. Estas nuevas víctimas estaban ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Bernardo, ¿qué sabemos? ¿Cuántas personas más están en estado crítico? Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. 1:08 p.m. Mire, el reporte que entrega la Red Pública de Barranquilla, la Secretaría de Salud de la capital de Atlántico, es que 5 personas continúan internos en diferentes centros asistenciales, 4 en hospitalización y 1 en la unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente, durante el pasado fin de semana, 2 personas, vendedores ambulantes del mercado público de Barranquilla, fallecieron después de 11 días de luchar contra esta intoxicación de licor ilegal. Las autoridades continúan que de estas 15 personas, 4 continúan aún sin identificar. Que investiguen bien y a fondo dónde venden el licor ese, porque todavía hay licor ahí que están vendiendo y como no han cogido lo que se robaron las botellas esas, los tanques esos, ya, que investigue bien. Las autoridades continúan los operativos para frenar la venta clandestina de licor ilegal y en las últimas horas lograron dar un golpe a estas fábricas clandestinas de licor, especialmente fabricaba cerveza artesanal ahí en el mercado público de Barranquilla. 2 personas fueron capturadas. Inés María, usted con más información. Muy buenas tardes. Qué tema tan delicado, Bernardo. Gracias. Es momento de hacer un recorrido con el dron del Patru, esta vez por las obras que se construirán en la nueva calle 13 y la implosión controlada que se hará en los puentes vehiculares. Efra. ¿Qué tal? Hoy en el dron del Patru queremos presentarles una obra que sin duda alguna, con la construcción de 11.4 kilómetros, pretende cambiarle por completo la cara a la movilidad de Bogotá. Comienza acá, en la localidad de Puente Aranda, y se extiende hasta el extremo occidental de la ciudad, en el río Bogotá. Tendrá 4 carriles en cada sentido y 2 carriles para la troncal de Transmilenio. Empecemos por contar que estos puentes que ustedes ven acá abajo y que durante años le sirvieron a la ciudad, van a desaparecer. El próximo domingo serán implosionados. Sí, así como en las películas. Le darán paso a 2 glorietas, una para el tráfico mixto y una para Transmilenio. Además, se construirán 2 puentes para tráfico mixto. Se crearán 265.000 metros cuadrados de espacio público para goce de la ciudadanía. Y ustedes saben que el ingreso a Bogotá por la calle 13 es un desastre. A veces se tarda menos en llegar a un municipio vecino que ingresar a la capital. Con esto se modernizará y se le dará eficiencia a la zona. Ahora, lo que se le pide a la ciudadanía es que se arme de paciencia, de mucha paciencia, porque estas obras que ya impactan la movilidad van a tardar todavía 4 años más. Nos vemos en nuestro próximo vuelo. Gracias, Efra. Mire, y se cumple un mes del cierre de la vía al llano y todavía no hay una solución definitiva. Y es que la inestabilidad del terreno no ha permitido que se avancen en las obras de los puntos críticos. Las pérdidas, por supuesto, son millonarias y los fletes se han incrementado 50%. Un mes del deslizamiento en la vía al llano. En verdadera crisis están campesinos, transportadores y comerciantes. Y sí es muy preocupante, sinceramente. La magnitud, 100.000 metros cúbicos de tierra que cayeron entre el kilómetro 18 más 300 y 600. Es más o menos tapar con tierra en 14 metros de altura toda el área de juego del Estadio El Campín.
hay que esperar a la estabilización del terreno para realmente hacer una remoción. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que las obras civiles no son suficientes para contener las miles de toneladas que pueden llegar a desplazarse por infiltración subsuperficial del agua en estos suelos. La situación durará más semanas, según el gobernador. El valor de los fletes ha subido entre un 30 y un 50%. Otras consecuencias: se pospusieron 35% de cirugías, se cerraron especialidades de cardiología y neurocirugía, 800 establecimientos están con ventas críticas y 95.000 viajes de carga dejaron de hacerse. Lo más grave es que no hay certeza de cuándo la carretera habitual se habilitará. Ha comenzado la semana de receso escolar y a propósito del informe que acabamos de ver, los gremios del llano están pidiendo una reapertura total. Dicen que las pérdidas por los cierres de la carretera en las últimas semanas ya superan el billón de pesos, aunque hay un alivio, un pequeño alivio, y tiene que ver con las tarifas diferenciales en los peajes. Detalles, James Almanza, buenas tardes. Hola Juan Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Así es pues difícil, complicada la situación un mes después de ese deslizamiento en el kilómetro 18, pero lo que usted dice ha significado un alivio, el descuento en los peajes del 30 y del 50%, lo que ha hecho pues que lleguen turistas a la ciudad de Villavicencio durante estos últimos días. Aquí en Villavicencio, hay que decir, Juan Fernando, tienen todo preparado con gastronomía, con joropo, con música llanera para recibir a los turistas que llegan a esta región. La tarifa diferencial en los 3 peajes de la vía al llano se ha convertido en un alivio, no solo para los conductores, sino también para una región que ha sufrido una crisis económica por los cierres y bloqueos. Es un mes nada fácil para el comercio, para la ciudad, para los empresarios, pero también con el optimismo puesto, porque en medio de todo celebramos que la ANI haya tenido esa disposición para que hoy podamos garantizarle a los colombianos que pueden visitar esta ciudad, y además con un descuento del 30% para automóviles por esta semana, que es la semana de receso escolar. La emergencia ya ha dejado casi $1 billón en pérdidas para la región, pero el precio diferencial en los peajes ha permitido que los turistas lleguen masivamente. Es un incentivo importante porque la situación en la vía está bastante compleja, es muy difícil por el tema de los derrumbes, de las protestas, pero esto es un alivio sobre todo para el sector del llano, que necesita tanto el incentivo del turismo. Con joropo y tradiciones llaneras esperan recibir a los turistas que lleguen durante esta semana. La segunda maratón del joropo, donde más de 2.000 parejas, 4.000 personas bailarán simultáneamente por las calles de Villavo en esa identidad cultural que es el joropo para nosotros, conciertos, actividades, trabajo de llano. En el kilómetro 18 avanzan las obras para habilitar la vía en su totalidad. James, muchas gracias por la información, pero vean, les cuento que también Cartagena es uno de los destinos favoritos de los colombianos para esta semana de receso. Se calcula que 96.000 personas llegarán a la Heroica, de esas unas 20.000 disfrutarán por un paseo en la bahía al atardecer o visitarán las Islas de Rosario. Ivonne, buenas tardes, ¿qué más hay para hacer en Cartagena? Por favor, contémosle a todos los televidentes. Hola, buenas tardes. Pues primero disfrutar de este clima, Jessica, y por supuesto disfrutar de la gastronomía y de los emblemáticos sitios turísticos de la ciudad. Pero vea, también si tienen tiempo de consultar las navieras, es posible embarcarse también en un crucero, porque justo la semana de receso coincide con el inicio de la temporada de cruceros y Cartagena vuelve a ser puerto de embarque. Aquí están las recomendaciones de la presidenta de la Corporación de Turismo para que no se lo pierdan cuando estén en Cartagena. Actividades imperdibles para hacer en la Heroica. 1. Paseo por la bahía de Cartagena y por supuesto ese sunset cartagenero. 2. Paseo por el centro histórico disfrutando de la cultura, el patrimonio y la historia, por supuesto, de Cartagena de Indias. De acuerdo a la Corporación Turismo Cartagena de Indias, el 85% de los visitantes que llegan en esta semana a Cartagena provienen de destinos nacionales a través del aeropuerto, como por ejemplo Medellín, Cali, Bogotá y Pereira. Nosotros, por supuesto, les seguiremos llegando toda la información. Buen día, buenas tardes. Ivonne, gracias, buenas tardes. Este es el noticiero de las regiones, ya lo saben, y en las regiones nadie lo tiene más claro que nuestros periodistas y corresponsales de televisión y radio. Comenzamos la ronda hoy aquí en Medellín con Charlín García. Salín, adelante.
Compañeros, muy buenas tardes. Un saludo muy especial desde la capital de la montaña. Les cuento que en Medellín nos preparamos para celebrar los 30 años del Metro de Medellín, el medio de transporte que enorgullece a todos los antioqueños. Es por eso que estarán realizando unas entregas de unos especiales que se llama Un viaje en la historia, donde contarán anécdotas, experiencias y también el paso de algunos artistas famosos y deportistas por ese importante medio de transporte. Sobre esto nos habló el gerente Tomás L. Halde. Hemos recogido las historias, las anécdotas de estos primeros días y de la historia de estos últimos 30 años. Durante esos 30 años de historia donde todos los colombianos hemos sido testigos del progreso y del avance que ha significado para el país el Metro de Medellín, cuenta actualmente con 12 líneas distribuidas en la línea A y la línea B del Metro de Medellín, 6 metrocables, 3 Metro Plus y un tranvía. Es por eso que nos sentimos orgullosos y celebramos desde ya los 30 años, que serán el próximo 30 de noviembre. Y de Medellín vamos ahora a Pereira para conocer las noticias de esa región con Carol Álvarez. Adelante, Carol. Los saludo desde Pereira para contarles que al Bioparque Ucumari de la ciudad llegaron recientemente Legua e Aymara. Se trata de 2 leonas de 14 años que llegaron a ser las reinas de la sabana para hacerle compañía en este hábitat a Gruñón, un león de gran tamaño que permanece en el parque de conservación desde hace varios años. Raúl Murillo, el gerente del Bioparque Ucumari de la capital risaraldense, aseguró que las 2 leonas llegaron procedentes del zoológico de Barranquilla y de Piscilago. 2 leonas africanas, Legua e Aymara, que llegan a fortalecer nuestra familia de fauna y acompañar a Gruñón, nuestro único león, quien desde el 2022 estaba solo. Llegan con un propósito único y es fortalecer los programas de conservación de especies exóticas que tenemos aquí en el país. El objetivo del traslado de estas 2 leonas al Bioparque Ucumari de la ciudad de Pereira es, por supuesto, aportar al bienestar de estos felinos de gran tamaño. Sin embargo, no se descarta que en unos años el león macho pueda llegar a reproducirse con estas hembras. Carol, muchas gracias y continuamos y mejor terminamos este recorrido de la FM con Giancarlo Villarreal en Santa Marta. Giancarlo, ¿qué noticias nos tiene hoy? Buenas tardes. Hola compañeros, feliz tarde. Miren, este grupo de jóvenes no superan los 30 años de edad, pero su iniciativa para evitar que más usuarios de las vías se vean en riesgo los llevó inicialmente a lanzar con recursos propios la campaña denominada Los Tapahuecos, que tras ser viral en las redes sociales, hoy cuenta con el apoyo de mano de obra de más de 150 personas. Nos han estado escribiendo por interno que visitemos sus barrios, que visitemos sus espacios, porque claramente en Santa Marta casi que todas las calles tienen un hueco. Nadie le presta la suficiente atención a la situación. Por tal motivo estamos tratando de unificar a la sociedad para lograr ese resultado. Con esta iniciativa se han logrado identificar alrededor de 50 puntos deteriorados a lo largo de la ciudad. Estos jóvenes aseguran que su único propósito es evitar más riesgo para usuarios de la vía. Así que hacen un llamado a las autoridades para que se asuman las inversiones y se modernice la malla vial en Santa Marta. Gracias por continuar con nosotros y mucha atención porque Noticias RCN conoció que el menor sicario que fue sancionado con 7 años por disparar contra Miguel Uribe salió del búnker de la Fiscalía con destino a la ciudad de Pasto. Lo que se sabe hasta el momento es que obedece a que ya se cumplieron los 4 meses ordenados para que estuviera bajo custodia en el búnker. Otra de las razones es que ese no es un sitio de reclusión permanente. Estará en Pasto bajo cuidado del ICBF, como lo ordenó el juez de adolescentes en la sentencia. Y hablamos ahora sobre las investigaciones que avanzan en contra del ministro de Minas, Edwin Palma, en su calidad de interventor de la empresa Aire. Conocimos que la Fiscalía priorizó el caso por posibles sobrecostos en la compra de suministros para la prestación del servicio. Además, la Procuraduría ya empezó la práctica de pruebas en el tema disciplinario. Mediante este auto, la Procuraduría inició la práctica de pruebas en la indagación previa contra el hoy ministro Edwin Palma por las presuntas irregularidades en la compra de suministros para la prestación del servicio de energía, que tendrían aparentes sobrecostos de más del 50% cuando fue interventor de Aire. Indagación previa contra Edwin Palma Egea en su calidad de agente interventor de la sociedad Aire SAESP.
por presuntas irregularidades en la planeación, estructuración, celebración y ejecución del contrato celebrado con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia. La Procuraduría ya comenzó la práctica de pruebas en el proceso, solicitando información sobre las labores realizadas por Palma para determinar en cuáles de los 560 artículos se presentaron sobrecostos aparentes en el contrato. De otro lado, la Fiscalía Seccional Barranquilla decidió priorizar el caso por las denuncias presentadas contra el exministro Palma, determinando con la Unidad Anticorrupción las primeras labores investigativas en el caso. Se cumplen 6 meses de la entrada en vigencia de los aranceles de Estados Unidos a todo el mundo. Y si bien Colombia salió bien librada de la medida, sí se ha visto afectada. Veamos las últimas cifras. Según el DANE, las exportaciones hacia Estados Unidos en agosto superaron los $1.000 millones, es decir, 13.7% menos que las registradas en el mismo mes del año pasado. Uno de los sectores que se ha visto más afectado es el de los aguacates. El pasado 5 de abril el gobierno de Estados Unidos impuso un arancel del 10% a la mayoría de productos que importaba desde Colombia. Si bien en general las exportaciones hacia los Estados Unidos han aumentado 4,9% en lo que va de este año, lo cierto es que hay sectores que se han visto afectados. Podemos decir que el 82.7% de nuestra canasta exportadora tiene un impacto limitado. Es una caída en nuestras exportaciones a los Estados Unidos, ya sea porque tenemos ese arancel, unos mayores precios en los productos o porque el consumo mismo en los Estados Unidos está disminuyendo. Uno de esos sectores es precisamente el de los aguacates, pues México, que es el principal productor del mundo de esta fruta, no tiene ese arancel. Los aranceles en su momento tuvieron un impacto pequeño. Hubo unos meses en donde mientras el mercado y los exportadores también se ajustaron, tuvimos menos envíos de los proyectados. Los exportadores han sido enfáticos en que el gobierno debería negociar con los Estados Unidos la eliminación del arancel del 10% por lo menos en la mayoría de sus productos. Ecopetrol anunció que en el año 2027 se cubriría y se aliviaría el déficit de gas que hay en el país. La petrolera y su filial Cenit manifestaron que harán modificaciones a la infraestructura que hay en la plataforma de Coveñas y que a través de ese puerto se realizaría la importación. Las primeras importaciones serían en el primer trimestre de ese año. En 2027 Colombia tendría cubierta la demanda de gas a través de la importación. Para eso Ecopetrol adelantaría 2 proyectos. Uno es la modificación de la plataforma en Coveñas, es decir, el oleoducto también cumplirá las funciones de gasoducto. En Coveñas tendríamos, como lo va a mostrar el mapa siguiente, la posibilidad en una primera fase de incorporar 110 millones de pies cúbicos día y en una segunda hasta 400 millones de pies cúbicos día. El segundo proyecto es la planta de regasificación en el Pacífico, que entraría importando 60 millones de pies cúbicos. El 14 se abre el proceso para ofertas vinculantes del servicio de regasificación de estos activos. En no más de un mes debemos estar adjudicando el contrato. Las inversiones estarían a cargo de la filial de Ecopetrol, Cenit. Bogotá avanza en un importante paso para lograr la descontaminación del río. El acueducto confirmó la aprobación de la financiación para tratar el 70% de las aguas residuales a través de banca multilateral. Y es un paso que nos pone más cerca precisamente del inicio de ese gran proyecto medioambiental para todo el país, que es la Petar Canoas. La gerente del acueducto calificó así el proceso de descontaminación del río Bogotá, un proyecto que cuesta cerca de 6 billones de pesos. Por eso es tan importante los recursos que la empresa logró conseguir. La garantía soberana para la operación de para una operación de crédito externo con el Banco Mundial o con la banca multilateral por $100 millones. La construcción de la Petar, planta de tratamiento de aguas residuales de Canoa, es de vital importancia para la descontaminación del río y tardará unos 7 años. Ya tenemos los diseños, ya tenemos el predio, la aprobación de la licencia ambiental, tenemos una preaprobación de un crédito hasta por $600 millones con la banca multilateral. Hay 4 empresas interesadas en el proceso de licitación que culminará a mediados del próximo año.
7 a.m. se traslada a la ambulancia del CRUE. Ingresó al servicio de urgencias del hospital de Engativá una paciente menor de edad en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura. El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención realizando maniobras de reanimación sin resultado favorable. ¿Cómo duelen estos casos? Una niña de apenas 4 años falleció, aparentemente porque se cayó del balcón en la casa donde vivía. Esto ocurrió en Bogotá, en el sector de Engativá. Y crece el escándalo por el mantenimiento de esos MI-17 que, recordemos, llevaban un jurgo de tiempo varados, y contrata el ministerio con una empresa que aparentemente no ha cumplido con ese contrato. Pues el mismo ejército, la aviación del ejército, en agosto advirtió sobre dichos incumplimientos. Por medio del presente documento me permito solicitar que bajo el marco de sus competencias se dé inicio al trámite administrativo señalado por el legislador para lograr la declaratoria de incumplimiento durante la etapa de ejecución del contrato. De una económica arrancó Breve, la billetera digital que va a hacer mucho más fácil la vida para todos, sobre todo al momento de hacer transacciones. Permite que simplemente con una llave usted pueda hacer transacciones a cualquier banco sin ningún costo. En 2 meses y medio, más de 32 millones de personas, entre personas naturales, personas jurídicas, han obtenido y registrado su llave en el sistema financiero. Siempre estamos con la gente por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Gracias por seguir con nosotros. Esta noticia le da la vuelta al mundo. Se trata de los alpinistas que están varados en el monte Everest, del lado del Tíbet. Hasta el momento, medios locales reportan un muerto y 350 rescatados. Restan otras 200 personas que siguen atrapadas a 4.200 metros de altura. Una tormenta de nieve repentina atrapó a casi 1.000 personas en la vertiente tibetana del monte Everest, en uno de los incidentes más graves registrados recientemente en la montaña más alta del mundo. 350 personas fueron rescatadas y trasladadas a Kudang. Y 200 siguen atrapados entre el frío, la incertidumbre y el miedo. Esperan también ser rescatados en las próximas horas. Pero las condiciones climáticas no ayudan. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Probablemente el principal sea la hipotermia. La razón son las temperaturas que experimentan, que suelen rondar los 0 grados Celsius. Y de hecho, según medios chinos, un excursionista falleció justamente por hipotermia en el Valle del Tigre. Todo un mega operativo se mantiene activo y trabajando contrarreloj para rescatarlos a todos. Y lo mejor del eje cafetero se destacó durante este fin de semana en Madrid, durante la primera feria comercial hecho en Risaralda. Nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil, nos tiene los detalles. Andrés, adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y mucha atención. Ojo, esta noticia produce mucho orgullo para los habitantes del eje cafetero y sobre todo, muy en particular, para los risaraldenses, pues fueron los grandes protagonistas durante este fin de semana de la feria comercial de la marca registrada hecho en Risaralda. Mediante esta feria pudieron ofrecer, mostrar sus productos, sus emprendimientos, los risaraldenses que viven aquí en Madrid y también los risaraldenses que desde su tierra venden hacia España y otros destinos aquí en Europa. Una feria en la que pudieron ofrecer gastronomía, cultura, comercio, turismo, en fin. El gobernador Juan Diego Patiño y la Comunidad de Madrid, el Gobierno Autonómico de Madrid, estuvieron presentes en este acto. Una feria cultural con 7 expositores literarios que vienen del departamento de Risaralda, nuestros mejores productos adscritos a la marca hecho en Risaralda y obviamente hacer conocer al departamento. Es muy importante como embajador de este territorio. Feliz porque estamos promocionando de manera internacional hecho en Risaralda y este departamento de 14 hermosos municipios. Colombia nos ha traído juventud, nos ha traído colaboración, amistad y lazos de un país hermano. Una feria que estuvo abierta hasta anoche a las 8 de la noche y que se convirtió en una pequeña fiesta por parte de los colombianos que viven aquí en Madrid. El gobierno colombiano también participó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio. Información desde Madrid, un abrazo, feliz tarde.
Gracias, Andrés. Feliz tarde, feliz noche ya en Madrid. Pero mire, diferentes actores participaron del foro Mesa de Líderes del diario La República. Y el Banco de Occidente es una de esas empresas que le apuesta a regiones como el Valle del Cauca con gran potencial de desarrollo, pero que también en otros sectores y en otros espacios del país también está llevando varios proyectos, especialmente encaminados a llevar servicios básicos a las comunidades más vulnerables. Y también, por supuesto, está trabajando por la protección de los ecosistemas. El Foro Mesa de Líderes del diario La República reunió liderazgos de todos los niveles de Valle del Cauca. Creemos en la región y que creemos en todo el potencial. El Valle del Cauca tiene unas oportunidades brutales. Recuerden que es la puerta del Pacífico de Colombia. O sea, si es el nearshoring por la costa oeste, la tiene. Y si es todo el relacionamiento con los países del sur, en lo que es Ecuador, Perú, Chile y Argentina, también lo tenemos. Ahí tenemos una oportunidad inmensa. Además de toda la riqueza de la parte de biodiversidad. Sociedad civil, sector público y empresa discutieron sobre sus aportes a la construcción de país, como los que el Banco de Occidente y el Grupo Aval impulsan en departamentos como La Guajira. Guajira es súper importante porque le demostró a la gente de La Guajira que se puede tener agua potable, se puede tener electricidad y se puede tener telecomunicaciones. Y es un tema de proponérselo y apoyar. Y ahí es donde una alianza público-privada puede tener un gran valor ¿Para qué? Para el futuro del país. El Banco de Occidente avanza también con su iniciativa Vamos Pa'lante, que busca garantizar educación superior a 1.500 estudiantes de escasos recursos de todo el país. Atentos a esta información. ¿Usted es de los que busca la perfección en todos los entornos? Escuchemos y observemos a la psicóloga Ani de Acevedo, pues la perfección no existe y esa búsqueda puede generar graves consecuencias. Los seres humanos, sin darnos cuenta, estamos buscando la perfección, que todo sea perfecto, que nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestro desempeño diario, que todo sea perfecto. Importante quitarse esa idea de la cabeza, porque perfecto no hay nadie, solo Dios. Nosotros vamos trabajando cada día para mejorar, hacer las cosas mejor, las cosas ponerle más intención, aprender del error, aprender de otras personas. Eso es lo que toca. Pero si usted está trabajando en la perfección, va a ser una persona muy frustrada y muy neurótica. Es más, el origen de la neurosis es la búsqueda de la perfección. Hay que buscar mejorar, progresar y llegar hasta donde uno mejor pueda. Y desde hoy el noticiero de la FM llega a las pantallas de Red Más. Una alianza informativa con nuevo contenido de análisis y opinión de los temas que marcan la agenda en Colombia y en el mundo. Transmisión conjunta de lunes a viernes desde las 5 hasta las 8 de la mañana. Desde hoy la FM y Red Más se unen en una gran apuesta informativa para llevar el espacio radial de la FM a las pantallas de la televisión. Estamos muy felices con esta alianza y nos honra mucho. Claro, es el líder número 1 indiscutido de televisión por suscripción en Colombia. Y Red Más es su canal insignia, que tiene un espacio muy importante, bien ganado, en la formación de opinión y en la información en Colombia. Nos honra mucho, estamos muy felices, sentimos que es una gran alianza. El horario para sintonizar será entre 5 y 8 de la mañana, de lunes a viernes, con el propósito de ampliar el panorama informativo en el país. 4 canales, el canal 107, 1007, 101 y 1001 de Claro. Porque ustedes son los líderes de la radio y también son los líderes de la televisión abierta y nosotros los líderes de la televisión por suscripción. Esto es una alianza de líderes que va a llevar lo mejor de este oficio noble que hacemos del periodismo a nuestras audiencias. Este trabajo conjunto entre ambos medios busca ampliar el impacto de la información, combinando la agilidad de la radio con la profundidad visual de la televisión. Buenas tardes, Dani. Hasta aquí nuestra emisión. Gracias por habernos acompañado. La invitación es a que continúen con Canal RCN. Feliz tarde.